Estamos entonces continuando con la lección 7 de los temas que estamos llevando del libro El Camino, manifestando el poder de Dios. Y estamos en el tema de hoy que nos toca echar fuera demonios, manifiesta el poder de Dios. A ver, declare conmigo, echar fuera demonios, manifiesta el poder de Dios. ¿Cuántos quieren echar fuera demonios? Uno nomás quiere echar fuera demonios. ¿Cuántos quieren echar fuera los demonios? El que no quiere echar fuera de los demonios quiere decir que quiere estar con los demonios. ¿Cuántos quieren estar con los demonios? Entonces sería la pregunta. No, los hijos de Dios hemos sido llamados a echar fuera los demonios. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Y Cristo es el modelo del reino de Dios, para que su iglesia siga sus pasos. Vamos a Marcos 16, 17 y aquí solamente está una parte breve, pero vamos a leerlo todo el versículo del libro de Marcos. Dice así la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en ese nombre. Amén. Hermano Fernando, ¿está declarando la palabra que Dios le dio sobre su cuerpo? Porque hay poder en la palabra. Y hay poder en la declaración con mi boca de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a desarrollar este tema, que más que un tema, es una experiencia real, es algo que se tiene que experimentar continuamente y que la gente lo tiene que experimentar. Número 1, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo me gusta ese subtítulo? Diga, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Jesús, ¿para qué vino? Para deshacer las obras del diablo. Diablo cochino, feo, inmundo, quiere tener a la gente mal. Pero Jesús vino para deshacer sus obras. ¿Y quiénes van a experimentar eso? Los que crean, los que lo crean. Quiero leer donde dice ese pasaje de la Escritura. No está en el libro. Primera de Juan capítulo 3. Vaya rápido, por favor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Estamos? Amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Wow. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. El apóstol Juan tuvo la revelación y lo dice en su carta de Primera de Juan, ¿verdad? Pero dice una verdad importante. ¿Por qué el diablo tiene poder sobre personas? ¿Por qué tiene cierta autoridad sobre personas el diablo? Aquí lo dice claramente. El primer párrafo, la primera frase, ¿qué dice? El que practica el pecado, ¿qué es? Es del diablo. Wow. El que practica el pecado es del diablo. Cuando está diciendo es del diablo, ¿qué está diciendo? Es del diablo, dice. Ya, sí, es esclavo del pecado, sí, pero mira, esa palabra es del diablo, habla de posesión. Habla de propiedad, habla de pertenencia. El que practica el pecado es del diablo. Wow, pertenencia. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que muchas veces el diablo tiene control y dominio de mucha gente. ¿Por qué? Porque practican el
el pecado. Eso también nos habla de una realidad espiritual. Entonces, mucha gente quiere ignorar la realidad espiritual, ¿no? La realidad espiritual es evidente, porque Jesucristo vino a mostrarnos todo eso. Amén. Y lo que Jesucristo dice es verdad. Entonces, aquí el apóstol Juan revela esto y por eso luego dice, ¿no? Dice lo que Cristo vino a hacer. Contundentemente, tajantemente, dice el apóstol Juan, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Cristo viene a libertarnos. ¿A cuántos Cristo le ha liberado? Yo digo a mí primero, Cristo me ha liberado a mí primero. De demonios, ¿no? Todo tipo de demonios. Una de las cosas que el Señor me ha liberado es de la rebeldía. La rebeldía silenciosa. Porque hay gente que tiene cara de obediente, pero hay una rebeldía dentro que está escondida y no se ve así nomás. Y yo era una de esas personas, tenía una rebeldía silenciosa, escondida. Porque yo era obediente en ciertas cosas, entonces se me titulaba como que yo era obediente. Pero cuando yo me casé, ahí salió a luz la rebeldía. Pero Cristo vino para libertarnos, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, eso es lo importante. Ahora, recuerdo en este momento cuando el Señor Jesús se encuentra en el episodio que encuentran a la mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio y los sacerdotes y los fariseos la tomaron y la llevaron delante de Jesús diciendo, Señor, hemos hallado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. ¿Qué dice la ley? ¿Tú qué dices que debemos hacer? Recuerda, ¿no? Y el Señor, ¿qué dijo o qué hizo, no? Porque, bueno, no dijo, sino hizo, ¿no? Se arrodilló a la tierra y comenzó, dice la escritura, dice la palabra de Dios, a él a escribir, dice en tierra, ¿no? Luego se levantó y le dijo a todos, ¿qué tenían en su mano? La piedra para apedrarla a la mujer que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio. ¿Estaba en pecado la mujer? Sí, estaba en pecado, practicando el pecado, o sea, estaba como pertenencia de Satanás. ¿No es cierto? Ahora, pero se la vienen a traer al Señor. Si el Señor no hubiera estado ahí, ¿qué habría pasado con la mujer? Ya estaba ya bajo tierra la mujer. Pero estaba el Señor ahí. Y cuando el Señor se levanta, ¿qué le dice a toda la gente? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos, dejando sus piedras, dice la Escritura, se fueron. ¿Verdad? Pero entonces el Señor le dice a la mujer una verdad importante. Mujer, ninguno te condena, ni yo tampoco. ¿Y qué le dice? Vete y no peques más. ¿Por qué estaba diciéndole eso el Señor? Porque si tú vuelves al pecado, ¿qué pasará otra vez? El que practica el pecado es del diablo. Vete y no peques más. ¿Por qué, mujer? Porque si tú vuelves a lo mismo, el diablo te va a atar otra vez. ¿Y qué va a pasar? Ya, ahí sí ya te van a lapidar, ya vas a morir. Entonces, ¿eso qué nos está revelando? Verdades, diga, verdades espirituales. Espirituales. De ahí que por eso nosotros tenemos que tener entendimiento de las leyes espirituales. O sea, no se trata de que Dios se encapricha porque diga, mis hijos tienen que ser obedientes, tienen que obedecer mis mandamientos porque yo quiero que obedezcan mis mandamientos. No es un capricho de Dios, ni un capricho de las autoridades, sus ministros, no. Se trata de que eso es un principio, es una verdad espiritual que va a lograr. ¿Qué va a hacer? Te va a mantener libre. ¿De quién? Del poder de Satanás. Esa verdad, o las verdades del Señor son para protegernos y para tenernos en libertad. Aleluya. Entonces, seguimos con este tema. El punto 1, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Ahí tenemos un pasaje de la Escritura de un hecho del Señor, Mateo 12, 22 y 28.
Ahí está en el libro, vamos a leerlo de allí. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Luego el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dijo el Señor Jesús, echo fuera los demonios, ¿qué está sucediendo entonces cuando se echa fuera los demonios? Ciertamente, diga, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Entonces Jesús está diciendo otra verdad importante para la iglesia, para nosotros la iglesia. Tenemos que estar claros con esto. Si en la iglesia del Señor, el Espíritu Santo comienza a sacar los demonios de la gente, a liberar a la gente, entonces, ¿qué está declarando eso? ¿Qué está evidenciando eso? Que ciertamente el reino de Dios está, ¿dónde? ¿Dónde? El reino de Dios está, ¿dónde? Diga, aquí en esta casa, aquí en medio de nosotros. Aquí está el Señor, amén. Entonces, el echar fuera demonios manifiesta que el reino de Dios está allí. Jesucristo aclara en el pasaje del versículo 28 que hemos leído, Jesús aclara que él echaba fuera demonios por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Jesús necesitaba al Espíritu Santo para hacer los milagros, liberaciones, maravillas. O sea, Jesús hacía todo eso porque estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, Jesús no hacía porque él quería o porque él podía como hijo de Dios solamente. No. Él fue lleno del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo hizo todo eso. Y eso mismo la iglesia lo tiene que tener claro. Nosotros lo tenemos que tener claro, por eso es que estamos estableciendo tiempos de ayuno, de oración, porque entendemos que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Señor. Entonces, Jesús dice que por medio del Espíritu Santo hace todo eso con el fin de mostrar que el reino de Dios ha llegado y está manifestándose. Esta no solo es parte de la manifestación del reino de Dios, sino también de la destrucción del reino de las tinieblas. Entonces, manifiesta el reino de Dios y expresa la destrucción del reino de las tinieblas. Cuando una iglesia manifiesta el poder de Dios, echando fuera los demonios, liberando, trayendo liberación y trayendo el mover sobrenatural del Señor sobre la gente, entonces esa iglesia se convierte en un arma letal contra las tinieblas. Aleluya. ¿Cuántos queremos que esta iglesia sea un arma letal contra los demonios y las tinieblas? Dígale a tu hermano, tú eres un arma de Dios. Tú eres un arma de Dios. Estás llamado, aleluya, a saquear el reino de las tinieblas. Amén. Punto 2. ¿Puede una persona ser afectada por espíritus malos? Pregunta. ¿Puede una persona ser afectada por espíritus malos? Pregunta. Amén. Sí, claro que sí. Lo vemos aquí en la palabra de Lucas 13, 11 al 13. Vamos a leer allí en el libro. Dice, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Mira, detecte eso. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aleluya, qué tremendo. Entonces aquí el pasaje de la Escritura nos hace ver cómo personas creyentes pueden ser afectadas o influenciadas por espíritus malos.
En este caso, esta mujer no tenía una enfermedad netamente física, sino que su origen era espiritual. Por eso Jesús le llama y dice, ella tenía espíritu de enfermedad. Y en el versículo 16 Jesús declara esto. Ahí estamos. Jesús está declarando esta palabra. Y a esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años. A esa hija de Abraham, o sea, ella era una hija de la promesa, o sea, ella era del pueblo de Dios, ella era el pueblo de la fe. Pregunta, dice el Señor, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Por qué da este cuestionamiento el Señor? Porque los fariseos se habían molestado porque Jesús le había liberado a la mujer que estaba atada por 18 años de esa enfermedad. Ella andaba encorvada todo ese tiempo, no se podía enderezar. Y el Señor le declara la palabra y le dice, mujer, enderézate. Y la mujer se enderezó. ¿Debería ser causa de fiesta, de alegría, de gozo? Sin embargo, el fariseo religioso se molestó. ¿Qué? ¿No tiene de lunes a viernes para que haga esos milagros? Todavía decía. ¿Quién no tiene de...? ¿Por qué tiene que hacerlo en el día de reposo? Le dicen al Señor esos fariseos. Qué terrible, ¿no? Qué manera de pensar. Y el Señor por eso le dice, no se le debía desatar a esta de la ligadura en el día de reposo, porque si bien tú encuentras a tu pollino, a tu animal que está atado, ¿acaso tú no vas y lo desatas? Le dice el Señor a ellos. ¿Y qué? ¿Y esta hija de Abraham no es más que un animalito que se le tiene que desatar? Amén. Entonces aquí el Señor manifiesta el poder del reino de Dios, del reino de los cielos, liberando a esta mujer. Bien, vemos qué puntos vemos en esta experiencia. Jesús nos define varias cosas importantes. Que la razón de esta enfermedad era causada por un espíritu de enfermedad, ya que dijo que Satanás la tenía atada. Por eso, hermanos líderes, usted tiene que orar siempre y ver en el Señor por el Espíritu Santo que se está moviendo en el ámbito de su célula, en el ámbito de la gente. ¿Qué se está moviendo? Si de repente hay una obra netamente espiritual, entonces hay que atacar eso en el nombre de Jesús. Amén. Jesús señaló tiempo, indicando que Satanás la había atado por 18 años. Mire, qué mal, el diablo es malo, hermano. El diablo no va a tener nunca misericordia. Así que usted no tiene que andar como ignorando que el diablo no está. La mayoría de los cristianos queremos ignorar las maquinaciones del diablo y no atacamos a las obras de maldad del diablo. Estamos ahí quietos, estamos tranquilos, pasivos. Estamos acariciando muchas veces las obras del diablo. Y no nos estamos dando cuenta que el Señor quiere que hagamos una acción de echar fuera toda obra del diablo. El diablo está arruinando un matrimonio, el diablo está arruinando una familia, el diablo está trayendo pleitos en el hogar, el diablo está trayendo divisiones en la familia, el diablo está haciendo destrozos en la familia y la gente creyente que tiene la palabra, que tiene la verdad, que tiene la autoridad del nombre de Jesús, no está haciendo nada. Lo único que está haciendo es siendo una marioneta de Satanás para hacer lo que quiere que hagan. ¿Qué quiere el diablo que haga uno? Por ejemplo, en un matrimonio, en una familia, sucede algo, ¿qué quiere el diablo que haga la gente? Que pequen ya, pero ¿qué acciones? Que adulteren es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Que se divorcien, claro. Que haya divisiones, pero usted está yendo muy lejos, es decir, no empieza por ahí las cosas. Que haya pleitos, exacto, que hayan peleas, que hayan contiendas, que haya boxeo ahí en el cuarto, en la habitación de los casados.
que ahí se maten, que ahí se den de puñetazos y etcétera, para destruirlos. ¿Esa obra de quién es? Y cristianos están haciendo eso. ¿Qué deberían estar haciendo los cristianos? Deberían estar atando esas obras del diablo, de violencia, de ira, de contienda, de pleito, estar atando, están echando fuera, deberían estar ayunando. Aleluya. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Hermano, cuando su esposa comience a ser peleona, ¿no? Pleitista, por favor, hermano, usted, lejos de estar peleando con ella, póngase a ayunar por ella. Ayune y reprende esos demonios. A ver, ¿qué hermano me va a decir a mí? Yo, pastora, yo he ayunado y reprendido el demonio. A ver, nadie me ha venido a decir, he ayunado, pastora, para echar fuera el demonio de mi esposa. Vienen a quejarse, nada más. Mi esposa esto, el otro y aquí y allá. ¿Por qué no se pone a clamar, a orar y a reprender toda obra perturbadora que el diablo está operando allí? Porque aquí estamos diciendo, ¿puede una persona ser afectada por un espíritu malo? Sí, claro que sí. Y cuando hablamos de una persona, estamos hablando de una persona creyente, de un hijo o una hija de Dios. Viceversa igual, hermana. ¿Cuántas hermanas vienen a quejarse a mí de sus esposos? ¿Cuántas hermanas han venido a quejarse de sus esposos? Amén. Se han puesto ahí a ayunar, a clamar, a reprender esos demonios. En la noche, cuando su esposo está roncando, póngale la mano y demonio inmundo que estás controlando a este hombre, aleluya. Ahora te reprendo de este hombre en el nombre de Jesús. Sal fuera de este hombre. ¿Ha hecho alguien eso? Y solo se queja. Nada más. Yo siempre les he compartido a ustedes que cuando yo me entregué al Señor Jesús, 18 años de edad, no sabía nada de la operación de los demonios ni nada de esas cosas, pero sí sabía que había un diablo, eso sí sabía. Sí sabía que había tinieblas, demonios, etcétera. No sabía cómo orar, cómo interceder, todavía ni llena del Espíritu Santo estaba, pero como yo sabía que había diablo, y como en mi casa, la casa de mis padres era la casa de la rumba, era la casa de la pollada, de la parrillada, era la casa de la borrachera, de la fornicación, del adulterio, entonces yo sabía, uy, esto está lleno de demonios, decía yo. Así nomás, ¿no? Bebé espiritualmente, una niña espiritualmente. Y como yo sabía que eran demonios, que eran del diablo, yo comenzaba a reprender: espíritu de borrachera, sal fuera de mi casa, sal de mi padre, sal de mis hermanos, sal de mi hermana, y nombre por nombre comenzaba a interceder y atar esos demonios que los tenían atados a ellos y los echaba fuera. Oraba y oraba y oraba, y la gente de la iglesia me apoyaba en oración. Uno de ellos, mi esposo, en aquellos tiempos no era nada mío, pero estaba ahí orando por mi casa. Mi casa era un antro de perdición. ¿Qué está reinando ahí? Las tinieblas. Pero basta que haya solo un hijo de luz para que las tinieblas tengan un tiempo limitado en que tienen que irse. Si es que hay un hijo de luz, porque solo la luz vence a las tinieblas. Pero tiene que ser de luz, pues. Tiene que ser de luz. Amén. Y hermano, venían los demonios a oprimirme a mí, venían los demonios a atarme a mí, venían los demonios a hacerme cosas a mí. Igual seguía orando y clamando la borrachera, el alcoholismo y el adulterio y el pleito y todos esos demonios. Yo me quedé muy grabado en mi mente cuando mi pastor decía, ¿no? O sale el diablo o sales tú. ¿Quién va a salir de la casa? ¿Tú o el diablo? No, el diablo tiene que salir de acá. Hermano, o sales tú o sale el diablo. ¿Quién va a salir? Hermanos, ¿quién va a salir? Entonces, ármate del Señor y pelea la buena batalla de la fe. Amén. Entonces aquí vemos estos puntos, ¿no? Jesús señaló un tiempo indicado que Satanás la había atado. C. Jesús dice
que ella era hija de Abraham. Es decir, esa mujer era una creyente, no era una impía. Sin embargo, estaba atada por Satanás. ¿Dónde Jesús libertó a esta mujer? La sanó, la liberó. Diga, en una sinagoga. ¿En la sinagoga para qué era? Para orar y para leer la escritura, vez tras vez, día, semana tras semana, qué sé yo. Se hacía eso ahí. Y esa mujer estaba ahí, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y seguía atada por el demonio, hasta que llegó Jesús. Y el día que Jesús vino, Jesús la liberó. El reino de Dios vino recién. Mira que estaban en un lugar donde se hablaba de Dios. Se hablaba de Dios. Y se oraba a Dios. Sin embargo, el reino no estaba. El reino no estaba. Entonces, el reino de Dios viene para establecer el poder de Dios ahí. Y lo primero que tienen que irse corriendo son los demonios. Son los demonios, son los primeros que tienen que salir corriendo cuando viene el reino de Dios. Por eso, hermanos líderes. ¿Cuántos líderes hay aquí? Levanten su mano, por favor. Tenemos que entender, hermanos. No se trata de entretener a la gente o de persuadir a la gente. O de convencer a la gente con mis palabras, le convenzo a las personas, no sé, con cualquier cosa, qué sé yo, ¿no? No se trata de eso. Esas cosas realmente no tienen poder para dar libertad a la gente. Se trata realmente de traer el reino de Dios a las vidas, donde Cristo tiene que manifestarse en cada persona. Cristo tiene que revelarse a cada persona. Porque si Cristo no se revela a una persona, esa persona no es salva. No es salva, por más que vaya a una iglesia vez tras vez, año tras año. Si Cristo no se revela, si Cristo no es real para esa persona, el reino no ha llegado todavía a esa persona. Y yo como líder, como siervo de Dios, sierva de Dios, tengo que estar afanado, preocupado, enfocado en ello. Que el reino se revele a esas vidas. Amén. Amén. ¿Qué más? Mateo capítulo 16, versículo 23, tenemos el caso del apóstol Pedro, donde el Señor Jesús le dice a él, le dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿A quién le dijo eso el Señor? A Pedro. ¿Por qué le dijo eso a Pedro? Los líderes deben de saber. ¿Por qué el Señor le dijo así a Pedro? ¿Ah? Le estaba reconviniendo de que no le suceda al Señor lo que había dicho que le iba a suceder. ¿Qué le iba a suceder? Que lo iban a apresar, lo iban a encarcelar y lo iban a matar. Y Pedro le estaba reconviniendo, no, Señor, ¿cómo te va a pasar eso? Oiga, Señor, ten compasión de ti, Señor Jesús, como tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿cómo que te van a llevar a la cárcel? ¿Estaba siendo bueno Pedro? Sí, estaba siendo bueno humanamente, estaba teniendo compasión del Señor humanamente. Eso es sentimiento. Eso es sentimiento. Cuando uno dice, ay, pobrecito, que no sufra. ¿No? Ay, pobrecito, mi hijito, ya, hay que comprarle todo lo que me pide. Ay, pobrecito, ¿no? Pobrecito, mi hijito. El apóstol Pedro estaba queriendo persuadir al Señor para que no sufriera. Y eso es lo que la mayoría de las personas queremos. Queremos evitar el sufrimiento. Queremos siempre evitar el sufrimiento. Pero el sufrimiento es necesario, hermano. El sufrimiento es necesario. Por medio del sufrimiento se aprende cosas que no aprenderías de otra manera jamás. Solo con el sufrimiento lo aprenderías. Amén. Yo, por ejemplo, aprendí a levantarme a las 5 de la mañana. ¿Cómo? Que mi mamá todas las mañanitas nos levantaba. ¡Levántense!
a estudiar o a ir a comprar o a hacer a las 5 de la mañana, todos los días, desde niñitos. Hoy en día, ¿qué dicen las mamás? Ay, no, mijito, está cansado, pobrecito, que duerma hasta las 12. Que duerma. Y más encima le preparan el desayuno y le llevan toma, hijito, lindo. Por eso es que para mí no fue un problema cuando entregué mi vida a Cristo levantarme a las 5 de la mañana a orar. Para mí no era eso un problema, porque mi mamá me había acostumbrado día tras día, semana tras semana, año tras año. Levantes a las 5 de la mañana y levantados a las 5 de la mañana. No sé por qué algunos de mis hermanos no se pueden levantar a las 5 de la mañana. No sé, pero mi mamá nos levantaba a todos. Y eso se me quedó a mí arraigado en mi ser. Y eso está bien. Por medio de ese padecer o sufrimiento, ¿qué aprendí? A levantarme temprano a orar al Señor. Porque la Biblia dice que Jesús, cuando todavía era muy oscuro, se levantaba e iba a orar. Eso enseña la Biblia del Señor Jesús, de su vida de oración. Amén. Y recuerdo que cuando estábamos en la cuarentena, en la pandemia, estábamos orando devocionales, pues no, todo era transmisión en vivo, ¿se acuerda? Entonces estábamos orando ahí, mi esposo, yo, mis hijos, y ahí estaba mi hijo Steven, ¿no? Y por ahí nos falta un fulano que comience a escribir, ¿cómo tienen a ese niño ahí orando? ¡Qué malos padres son! ¿Qué les pasa a eso? No puede ser, ya, ustedes son grandes, que oren, pero ese niño, él es un niño, ¿por qué está ahí hablando, en vivo, ahí hablando? No sé si alguien se acuerda que eso pasó. ¿Y cómo estaba mirando esa persona? Humanamente. Estaba mirando humanamente. Y hablaba, no, que la psicología, que no sé qué y que no sé cuánto. Dios santo, hermano. ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice la psicología de esta generación? Nos encontramos con la generación de cristal. Es una generación de cristal. ¿Y qué es una generación de cristal? ¿Ah? Totalmente frágil, débil, no resiste nada, no aguanta nada. Le hablan un poquito fuerte, me estás gritando, mamá. Le levanto un poquito la voz, ¿por qué me gritas? Uy, Dios santo. Mi mamá, además que me gritaba, tenía su cucharón en la mano. No solo me gritaba, tenía el cucharón en la mano. Te voy a dar en la boca, decía así mi mamá. Y mi mamá se iba corriendo detrás de mis hermanos y mis hermanos iban a la mesa circular y no había cuando mi mamá los agarre. Y como no había cuando los agarre, ¡za!, le lanzaba la cuchara. Hermano, ¿y qué éramos nosotros? Éramos hijos más fuertes, más resistentes. Venía gente, nos podía hablar mal, nos podía tratar mal, y nosotros sabíamos defendernos, podíamos resistir. Hoy en día, lamentablemente, estamos, y digo estamos, porque yo también estoy incluida en el paquete, por nuestros hijos. No estamos realmente formando una generación fuerte, pero en el nombre del Señor, el Señor está haciendo transformación. Amén. Entonces aquí el Señor Jesús le reprende a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero ahí dice más, quiero que vaya al texto, versículo 23 del capítulo 16, Mateo 16, 23, y el Señor le dice, me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Claramente el Señor le está diciendo, Pedro, tienes un pensamiento humanista. Solo piensas del lado natural, humano, sentimental. El Señor Jesús está diciendo eso, hermanos. Por favor. No, aquí no se trata de un pastor, de un apóstol, profeta que diga eso. No, el Señor Jesús está diciendo eso y le dice claramente, Pedro, tú no pones la mira en las cosas de Dios. Tu mirada siempre está en las cosas de los hombres. Quiero leer otro pasaje de la Escritura
entendiendo cómo es que los espíritus afectan, los espíritus malos afectan a los creyentes. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas, versículo 22, capítulo 22, perdón. Versículo 31. Amén. Dijo también el Señor, ¿qué dijo? Simón, Simón, ¿estamos? Hermanos, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, ¿puede un espíritu inmundo afectar a un creyente o a una persona? Claro que sí. Pero en ciertos casos, el demonio, el espíritu inmundo o el diablo va a tener que pedir permiso a Dios. Entonces, cuando a veces, hermana, tú dices, pero pastora, ¿por qué me está pasando eso? Si yo estoy obedeciendo a Dios, pero si yo estoy haciendo esto, pero si yo estoy haciendo lo otro. Bueno, puede ser que el demonio esté detrás de eso, pero puede ser que sea de parte de Dios también. Aquí dice, Jesús le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero eso era una prueba en realidad. Amén. Era una prueba. Y el Señor Jesús le dice, ¿qué le dice? Versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por eso es importante la oración. Diga, es importante orar. Es importante interceder. Cuando el Señor de repente le puede mostrar en sueños a alguna persona que está en un peligro, que está por un accidente, que está, yo no sé, por alguna prueba difícil, está en una oscuridad, está en tinieblas. Dios lo revela muchas veces a hermanos, a personas de la iglesia, y eso es ¿para qué? Para orar, interceder, como el Señor Jesús dice aquí. Pero yo, ¿qué he hecho? He rogado por ti. Yo he orado por ti. Yo he orado por ti. Amén. ¿Y qué vamos a orar? ¿Y qué vamos a orar? Porque el Señor le dice aquí a Pedro, he rogado por ti para que el diablo no venga a zarandearte. ¿Sí? No. Yo he rogado por ti. ¿Qué? Que tu fe no falte. Es decir, el diablo te va a zarandear, sí lo va a hacer. Pero una vez terminado eso, la fe no te va a faltar, Pedro. Vas a seguir adelante. Amén. Vas a seguir adelante. Dile a tu hermano o tu hermana, vas a seguir adelante. Después del zarandeo. Aleluya. Seguimos. Punto 3. Jesús practicó el echar fuera demonios. En este caso, las escrituras nos narran de un hombre que estaba en la sinagoga. Marcos 1, 23 al 26. Dice ahí, en el libro estamos, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. En este caso, los mismos demonios reconocieron que al ser sacados de este hombre que estaba en la sinagoga, significaba que ellos estaban siendo destruidos. Mire cómo dice acá, los demonios hablando, el espíritu inmundo hablando y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Está declarando eso, has venido para destruirnos. Entonces está diciendo lo que el Señor Jesús ha venido a hacer. Entonces, una de las formas de establecer el reino de Dios y de destruir las obras del diablo es echando fuera los demonios. Iglesia, el Señor nos dice, echemos fuera los demonios. Y empiece por su casa, por favor.
Empiece por su casa, por su hogar, ahí, empiece por ahí, echar fuera esos demonios de la casa. Hermano, tenemos que estar conscientes de esta realidad, ¿sí? Ya todo tiene, la gente de la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, se inclinan más por todo verlo en términos humanos y naturales. Yo no digo que haya cosas que sí, por supuesto que sí, como la medicina, pero todo no solamente es medicina. Amén. Todo no es medicina. Dios sana por medicina, Dios sana en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque el Señor Jesús dijo en una mujer que estaba enferma, espíritu de enfermedad, le dijo. Amén. ¿Cómo dijo el Señor? Espíritu de enfermedad, sal de ella. Y la mujer se sanó, fue sanada. Amén. Entonces, no todo es medicina, doctor, hospital, clínica y todo eso, ¿no? No todo es eso. Amén. Yo no sé si usted se recuerda lo de la pandemia y cantidad de testimonios de la gente. Había un programa exclusivo, ¿no? Milagros en pandemia. Yo me miraba todos los testimonios de milagros en pandemia y veía claramente a través de los testimonios de la gente en ese tiempo la intervención de los demonios en medio de toda esa epidemia, ¿no? Que vino. Cómo los demonios batallaban para realmente la gente muriera. Mucha gente que estuvo en cuadros muy críticos veía la operación de los demonios y lo testificaban. Por eso yo les dije a mucha gente, mira estos programas buenazos realmente para que intervenga el poder de Dios. Nosotros, la iglesia, tenemos que entender que primero es el Señor. Primero es el Señor, y el Señor direcciona todas las cosas, direcciona al médico, direcciona a la medicina, direcciona a lo que fuera necesario que haya que hacer. Pero primero es el Señor. Amén. Entonces mucha gente solamente se aferra a la medicina y al médico y esto y lo otro, y no busca realmente que sea Dios. Y por eso muchas veces no hay solución, no hay una salida, una sanidad, una liberación completa, porque todo es en ese ámbito. Pero el Señor Jesús aquí nos enseña lo importante que es echar fuera los demonios, y eso es una manifestación de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Amén. Yo recuerdo claramente cuando el pastor estuvo, pues no, con el COVID, estaba mal, se respiraba muerte realmente. Y un día nos pusimos a interceder, pero fue un día particular. Intercedimos muchos días, oraba de madrugada, pero un día fue particular, un momento fue especial. Estábamos orando con mi mamá, con mi hijo, orando, alabando a Dios, orando. Entramos al cuarto, comenzamos a orar y a cantar, y en ese momento sentimos la presencia de Dios descender. Cantamos. En esa alabanza que vino una alabanza que comenzamos a cantar y sentimos claramente como Dios hubiera roto algo en el ámbito espiritual. En ese momento específicamente. Habíamos orado muchos días, pero en ese momento fue particular. Y el pastor comenzó a recuperarse, a levantarse, y bueno, y ahí está el pastor vivito y coleando, ¿no? ¿Se da cuenta? Porque hubo una intervención divina, poderosa. Recuerdo cuando en el primer año del 2020 que empezó, ¿verdad? Porque eso lo que pasó fue el 2021, pero en el 2020, cuando recién se desató este mal, y oramos por mi hermana, por ejemplo, entramos al cuarto, nosotros estábamos completamente, ¿cómo se puede decir? Ignorantes de todo lo que podía pasarnos. Nosotros entramos al cuarto y comenzamos a orar por ella, que estaba llena del virus. Hermano, pero cuando comenzamos a orar, claramente sentimos cómo descendió el poder de Dios sobre ella. Fuerte, el poder de Dios vino sobre ella y comenzamos a reprender la peste, la enfermedad, porque hay cosas que son verdaderamente o producidas por las obras del diablo, pero Dios va a traer una liberación. Y vino ahí un rompimiento, y de ahí ella comenzó a levantarse, a recuperarse. En esos casos sucedieron así, no en todos los casos sucedieron así, pero en esos casos sucedieron así. Y tremendamente, en ese año, mi esposo y yo, no nos tocó nada, no nos pasó nada.
Hasta el otro año ya venía la prueba, ya venía, Satanás ha pedido, os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, aleluya, para que tu fe no falte. Amén. Tremendo. Pero ¿qué es lo que queremos dejar por sentado? Echar fuera demonios manifiesta el poder de Dios. Y Santiago 4:7 dice así. Santiago 4:7. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos? Póngase de pie, vamos a leer. Amén. Dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra vez, dígalo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Qué vamos a hacer entonces? Número 1, someterme a Dios. Por eso los hijos de obediencia son los que se someten a Dios. Número 1, someteos a Dios. Número 2, resistid al diablo. Y como consecuencia, el diablo huirá. Amén. Vamos a orar entonces. Y quiero pedirle a los líderes que vengan aquí adelante, porque vamos a orar por las células, hermano. Que haya un poder libertador. Padre, oramos en esta noche por la palabra que hoy día hemos compartido. En el nombre de Jesús, la manifestación del reino de Dios es echar fuera los demonios. Y oramos y declaramos y establecemos que la iglesia ha sido llamada a echar fuera los demonios en el nombre de Jesús.